Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Buenas Nuevas en Cuarentena. Es para mí un privilegio y un placer saludarle y desearle que Dios le esté bendiciendo rica, poderosamente en esta mañana. Y bueno, tal como habíamos anunciado el domingo pasado, estamos ya en los umbrales de la apertura de nuestra iglesia, que va a acontecer el domingo 14. Así que por este medio, ya le estoy anunciando a los hermanos que nuestra iglesia, la Iglesia Buenas Nuevas, va a abrir sus puertas el próximo domingo, día 14, a las 11 de la mañana. Solamente tendremos un servicio, el cual comenzará a las 11 de la mañana. Y bueno, gracias a Dios que vamos a comenzar. Sin embargo, vamos a respetar las medidas de seguridad que se nos ha dicho, se nos ha informado, como por ejemplo, cada uno de nosotros va a tener que presentarse allí con su mascarilla. Todos, sin excepción, van a tener que llevar su mascarilla. Vamos a practicar dentro del templo la distancia social. No nos vamos a sentar, bueno, las familias se van a sentar juntas, pero entre familias y familias vamos a mantener la distancia social. Y estamos preparando algunas otras cosas en la iglesia para que haya mayor seguridad. Yo quiero decirle, hermanos, que sobre esto yo me voy a referir y me voy a dirigir a la iglesia en un video posterior. Así que probablemente el lunes o el martes yo voy a grabar otro video con instrucciones específicas sobre cómo va a ser el comportamiento y cómo va a ser el funcionamiento interno de la iglesia en este servicio. Y bueno, los que van a venir después, como es lógico y como es sabio, vamos a implementar algunas medidas, además de estas que ya hemos dicho que son las más generales, ¿no? Todo el mundo sabe que hay que andar, no se puede ir a ningún lugar, ni se puede entrar a ningún lugar sin mascarilla. Todo el mundo sabe que hay que mantener la distancia social, pero hay otros detallitos que vamos a, para no hacer extenso este video y teniendo en cuenta que este video se pone en Facebook también y hay cosas que ya son más pertinentes a nuestra congregación, pues yo me voy a dirigir a ustedes en un video más específico sobre lo que va a pasar de ahora en adelante en nuestra iglesia. Pero ya usted sabe, el próximo domingo 14 de junio a las 11 de la mañana tendremos nuestro servicio. Así que corra la voz, invite a quien quiera invitar, recordándole estas medidas de que hablamos. Y bueno, hermanos, les esperamos a todos allá con valor, pero con prudencia. Entonces, entrando más en el tema de esta mañana que queremos compartir con nuestra congregación, hemos estado hablando en estos días con algunos amigos sobre la seguridad de la salvación. Y pensando en este tema, nos hemos dado cuenta que la seguridad de la salvación es algo que Dios quiere que tú sepas. No es algo que Dios pretende que esté escondido, ni es algo que Dios pretende que esté en el misterio, ni es algo que Dios pretende que sea difícil de comprender. Más bien, entendemos por la Escritura que Dios quiere que tú sepas esto, hermano, que Dios quiere que tú lo conozcas. Es algo que Dios quiere que tú sepas, que atesores profundo en tu corazón, como parte de tu conocimiento espiritual. Y de hecho es algo que creemos que el Señor quiere que forme parte de tu intelecto, de tu espíritu, que forme parte de tu estilo de vida como cristiano, que se incorpore esencialmente a quien tú eres en Cristo Jesús y que también se incorpore esencialmente desde el punto de vista de cómo tú ves a Dios o cómo tú ves tu relación, mejor ponerlo así, como tú ves y como tú entiendes tu relación con Dios, porque esto es una bendición para ti. Entonces vamos a hablar de la seguridad de la salvación y como te hemos dicho, Dios está interesado que sepas esto. De hecho, me he tomado el atrevimiento de usar una frase coloquial para título de este mensaje y es para que sepas. No es algo que decimos mucho los cubanos, para que sepas. Bueno, pues para que tú sepas hoy
Dios está interesado en que tú conozcas estas cosas. Que seas reafirmado y no estés ansioso. Se comenta que la cuestión de la seguridad de la salvación a veces es motivo de ansiedad en algunos cristianos. Y cuando digo cristianos me refiero a creyentes sólidos que por alguna razón se han dejado confundir, quizás por pensamientos humanos o por pensamientos satánicos, y se han dejado poner en un nivel de inestabilidad espiritual o de inestabilidad en cuanto a su salvación. Dios no quiere esto, y Dios quiere informarte a través de la Escritura que tú estás seguro y que tú tienes vida eterna en Cristo Jesús. Y esta es la clave. Yo creo que lo que puede realmente, o lo que Dios quiere que sea certeza en nuestro corazón, o que produzca, para ponerlo de otra manera, lo que Dios quiere que produzca verdadera certeza en nuestro corazón es la realidad de si estamos o no en Cristo Jesús. Eso es importante. Eso es importante. Es nuestra fe en Cristo Jesús la que produce esa seguridad de la salvación. Y hay un texto en 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13, que dice así. Miren, y el testimonio es este. Así empieza. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces dice, miren, y van a entender de dónde saco el título también. Dice el versículo 13 de 1 de Juan, capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, miren la intención del escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo. Este es Dios hablando. La intención de Dios es que quiere que tú sepas, que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Que tengamos ese conocimiento. Esto no está escondido, no es un misterio, no es algo que no está claro, no es algo que todavía nos falta por entender o aprender en experiencias posteriores. No, el texto dice, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan dice que quiere que sepamos, que Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Ven? Entonces, en el versículo 11 dice, otra vez, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, si tú estás en el Hijo, no en otra cosa, a veces podemos nosotros tener fallas en la seguridad de nuestra salvación porque quizás nuestra mente, nuestro corazón no está en el Hijo. Yo creo que lo que puede realmente restaurar nuestra confianza en la vida eterna, nuestra confianza en la seguridad de nuestra salvación, es retornar a la fe y a la confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, porque ahí es donde está la vida eterna. O sea, la vida eterna no se encuentra en ningún otro lugar en este mundo, en ninguna otra propuesta religiosa en este mundo, en ningún otro líder religioso en este mundo. La vida eterna se encuentra solamente en Cristo Jesús. Entonces, aquel que está conectado por la fe, unido por la fe a Cristo Jesús, tiene vida eterna. Y Dios quiere que sepas eso. Dios quiere que el producto, el derivado principal de una relación con Cristo Jesús es la vida eterna. Y otra vez, quiere que tú lo sepas. ¿Qué pienso yo que está procurando el Señor? Traer certeza a tu corazón, traer afirmación, como decíamos ahorita, apartar toda la ansiedad, apartar toda duda. Dios diciéndote, no dudes, no desconfíes, no tengas ansiedad, no tengas miedo, tienes vida eterna. A ti que has creído en Jesucristo, que has creído en el Hijo de Dios, que amas al Hijo de Dios, que has aprendido sus palabras, las has entendido, las has creído, que gozas de una relación, que amas al Señor Jesús, Dios te dice, tienes vida eterna. Sábelo, tienes vida eterna.
Entonces por eso dice, estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Como si Juan estuviera diciendo, les estoy escribiendo para alumbrarles, para proveerles tranquilidad, para traerles esa certeza, ese conocimiento de que están en Dios, de que son de Dios y que tienen como fruto la vida eterna, que van a vivir eternamente, que van a ser parte de ese proceso mediante el cual Dios nos va a eternizar a todos a través de un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno que nos va a aparecer, y a través de la entrada a un mundo recreado por Dios que no va a tener fin, donde no va a haber muerte ni decadencia. Y el apóstol Juan y el Espíritu Santo y Dios hablando quiere que tú sepas eso, mi querido hermano. Tienes vida eterna. Es todo el propósito de ese texto, fíjense, hermanos, como lo expresa Juan. Todo el propósito de ese texto es para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora bien, alguien nos puede estar escuchando ahora y no es cristiano, y sin embargo quisiera en su corazón aspirar a estas cosas y decir, ay, yo quisiera esa experiencia, yo quisiera también tener ese conocimiento, esa seguridad de que voy a vivir eternamente, de que voy a trascender este mundo con sus males, sus angustias y sus sufrimientos. La clave está en el texto, querido amigo. Dice que el testimonio de Dios, lo que Dios ha comunicado, lo que Dios ha testificado, lo que Dios ha hablado a toda la humanidad, es que hay vida eterna. La hay, o sea, hay disponibilidad de vida eterna. Dios está dispuesto a darle acceso a la vida eterna a todo aquel que esté dispuesto a creer en el Hijo. Hay vida eterna abundante para todos. Hay un suministro inagotable de vida eterna para todo el mundo, para todo el que quiera, para toda clase de pecadores, grandes y pequeños, para aquellos que han cometido actos pecaminosos o de rebelión hacia Dios, tremendamente, digamos, desagradables o tremendamente sucios o tremendamente inicuos, como quieran llamar. Todos los que hemos estado influenciados por el pecado y por la maldad, todos, absolutamente todos, tenemos acceso a esa disponibilidad generosa de vida eterna que Dios tiene, que es la salvación. Estamos hablando de salvación, ¿verdad? De ser rescatado del hoyo del pecado, de ser rescatado de las tinieblas, de ser rescatado de esa enfermedad que produce en nosotros todos esos actos de rebelión y de pecado. Hay abundancia de vida eterna y de salvación para todo aquel que se llegue al Hijo. Dios nos ha dado vida eterna, Dios ha dado la provisión, Dios está dispuesto, y esta vida está en su Hijo. Es como si el Señor estuviera diciendo, la provisión de vida eterna está, pero hay que ir a buscar un solo lugar. Es dispensada a través solamente de una relación con Jesucristo. Hay que ir a Cristo Jesús. Estoy hablando a los amigos. Cualquiera que esté escuchando esto en este instante y sintiera, yo quiero ser parte de eso, yo no quiero perderme en este mundo, yo no quiero vivir constantemente víctima del pecado, incluso yo no quisiera llegar al final de los tiempos, al final de mi existencia, y enfrentarme con el juicio de Dios, y lejos de experimentar una vida eterna, experimentar una muerte, una separación eterna de Dios. Yo no quiero eso. Bueno, el lugar donde ir a resolver ese gran problema interno que tiene el hombre pecador es en Cristo Jesús. Creer en el Hijo de Dios. Estas cosas escritas a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, para que sepas, querido hermano, tienes vida eterna. Dice Juan 5:24, otro texto, esta vez en versión Reina Valera, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, repito, el que oye mi palabra, y esto también tiene una aplicación para los amigos que nos están escuchando,
el que oye mi palabra, que viene como una propuesta de parte de Dios, que se manifiesta en un qué y cómo para salvación. El que cree en eso, en el qué y el cómo Dios quiere salvar, dice, tiene vida eterna. Ahora es importante, subrayar esto, de que en el versículo de 1 Juan 5:13 que habíamos leído, dice, para que sepáis que tenéis, y aquí vuelve a decir, tiene vida eterna, 2 veces, tienes vida eterna. Y a veces, y la pregunta que cabe en ocasiones, cuando alguno trata de infiltrar la iglesia con esta doctrina de que la salvación, se puede perder, uno tiene que meditar en lo siguiente. Si la Biblia está diciendo que uno tiene vida eterna, ¿cómo uno puede perder algo que es eterno? Es mío. ¿Cómo se puede perder algo que es eterno, que nos ha sido otorgado y dice que es eterno? Dice, tienes vida eterna. Entonces, la tengo, es una cuestión de esta simpleza. ¿La tengo o no la tengo? ¿La tengo o no la tengo? O es que Dios me ha dado una vida, si la vida que Dios me ha dado fuera interrumpida, quizás por el pecado o por algún otro tipo de acción, entonces no fuera eterna, fuera temporal. El texto dijera algo así como, a los que creen en Jesús le he dado una vida temporal o potencial o pendiente a... No, yo creo que Dios se lanza completo y dice, tienen vida eterna. Como decimos, sin miedo, se lanza el Señor a declararnos, tienen vida eterna. Dios garantiza que si creemos en Jesucristo, en su Hijo, otra vez, donde se encuentra el don de la vida eterna, seremos salvos para siempre. Dios, siempre digo eso, Dios se encargará de preservarnos a través de los altibajos y los vericuetos de nuestras vidas, pero Dios nos preservará eternamente aquellos que oyen su palabra y creen en Jesucristo, tienen vida eterna. Dice, y no vendrán a condenación. Entonces eso no existe. ¿Me hago entender, hermano? No existe la condenación ni la muerte de los que han sido salvados y tienen vida eterna. Hay un conflicto entre estos dos criterios. O se está vivo eternamente o se está muerto. O se está condenado o no se está condenado. Sin embargo, ahí dice que el que cree en el Hijo de Dios, versículo 24 del capítulo 5, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ha pasado de la muerte espiritual, de la lejanía de Dios, incluso de la misma ira de Dios, de la condenación, porque todos los hombres están condenados. Los hombres son salvados porque son precisamente trasladados de un estado de condenación a un estado de salvación, a un estado de libertad gloriosa de los hijos de Dios, a un estado de muerte espiritual a vida, de no funcionar para nada con Dios, a tener una estrecha y profunda relación con Dios para siempre, la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere que tú sepas y que no te dejes mover de esa confianza, querido hermano. Tú tienes vida eterna y la vida eterna no tiene interrupción. Algunos tienen ese miedo, mi relación con el Señor, que es ya una relación de vida. Eso es lo que es la vida, la relación con Jesucristo. ¿Puede tener interrupción? No puede tener interrupción porque es eterna. ¿Y quién la garantiza? Yo, no la garantiza Dios. Si la garantizara Dios, yo mismo, entonces sería un problema. Pero como Dios la garantiza, Dios declara que es eterna. Juan 10, 27 al 29 es otro texto, otra manera de poner lo mismo, pero otra vez, para que sepas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Este es Jesús hablando. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Nadie puede quitarlas
de la mano del Padre. Entonces ahora aparece otro cerrojo. Ahora aparece la revelación y la realidad de que si nosotros somos ovejas de Cristo Jesús, es porque Dios mismo en su soberanía, en el gobierno soberano y providencial y minucioso que Él tiene del universo, nos ha llevado a Cristo Jesús. Entonces el texto no solamente está diciendo que estamos asegurados porque estamos en el Hijo. El texto revela otra cosa más detrás, y es que estamos asegurados porque somos de Dios en pleno. Amén, querido hermano. Esto es algo de lo que yo he hablado en otras oportunidades y he remachado en la iglesia, porque esto es importante. Fuimos concebidos en Dios, y las garantías de nuestra vida eterna no solamente descansan primordialmente, medularmente en la fe en Cristo Jesús, pero descansan también en que nosotros en un principio, antes de la fundación del mundo, ya éramos ovejas de Dios. Entonces, miren cuántos cerrojos y certezas para que sepáis que tienes vida eterna. Estamos, hermanos, cubiertos en Dios. Estamos escondidos en Dios. ¿Amén? Por la fe en Cristo Jesús tenemos entrada a esta divina y eterna protección, en la que Dios quiere que nosotros estemos firmes en un conocimiento del cual, o de la cual, Dios quiere que nosotros estemos seguros y estemos conscientes y estemos claros. Entonces somos sus ovejas, hemos escuchado su voz, le seguimos, ¿verdad? Somos eso los cristianos. Ahí es importante revisar todas estas cosas. Oímos la voz de Dios, oímos la voz de Jesucristo, seguimos a nuestro Señor Jesús, y dice la Escritura que Él nos da vida eterna y nunca pereceremos. Dice ese texto, Juan 10, 27, 29, vuelvo a leer en su casa para que vea qué maravilloso es. Dice, nunca perecerán, y dice, nadie puede quitármela. Estamos en la mano de Jesús, es la manera en que usa todos estos antropomorfismos, que estamos en la mano de Jesús. Dice, nadie puede quitárnosla, puede arrebatarnos de la mano de Jesús. Y después Cristo dice, no es solo Jesús, es que el Padre fue quien me las dio. Ellas son mis ovejas porque Dios mismo las trajo hacia mí. Y al final ese es el más poderoso y nadie puede quitarla de la mano del Padre. Eso no está escondido, eso no está velado al conocimiento humano o al conocimiento del Hijo de Dios. Eso está claro en los hijos de Dios. El Señor quiere que sepamos esto, y no solamente que sepamos esto, sino que allí, en eso, hallemos reafirmación, hallemos consuelo, hallemos paz, que tenemos vida eterna, que en todo momento esas verdades consuelen nuestro camino, acompañen aún los últimos momentos de nuestra vida en esta tierra. Es que nosotros no vamos a morir nunca. Nosotros podremos, como la semilla, caer en la tierra y morir aquí. Pero al otro lado de la muerte se inaugura para nosotros la vida eterna que nos ha sido prometida a los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, lo que quiero decir es que la muerte para nosotros no es el final. La muerte para nosotros es el principio de principios. Amén, querido hermano. Dios quiere que tú sepas eso. Y termino con este texto de Romanos 6:22. Dice, pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, o sea, una vez que hemos creído, han entrado al servicio de Dios, tú y yo, todos nosotros. Esto sí les es provechoso. Dice, esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. En otro texto, en la versión Reina Valera, dice, y como fin, o sea, como destino, la vida eterna. El destino tuyo, el destino mío, el fin de nosotros, querido hermano, es la vida eterna. Remachado y triturado y trillado por la palabra divina aquí en por cierto, Juan estaba leyendo Romanos 6:22 en la versión Dios habla hoy. Pero ahora libres de la esclavitud del pecado,
los que hemos creído, han entrado al servicio de Dios. Qué bonito está eso, ¿verdad? Han entrado al servicio de Dios, como si hubiéramos sido enlistados, reclutados para el servicio de Dios. Y dice el texto, y esto sí es provechoso, pues el resultado es la vida santa. ¿Qué quiere decir? Porque este es un subproducto de la salvación, como dice en inglés, un byproduct de la salvación, que yo no me voy a meter ahora, pero uno de los subproductos, de los derivados de la salvación, es un impulso interno hacia lo santo, un impulso conquistador de todo nuestro ser hacia la vida santa y hacia la vida que agrada a Dios. Y el fin de todo eso, el destino final de ese principio que comienza cuando creemos en Cristo Jesús y que ya de hecho lo tenemos como una certeza y como una posición, el final de todo eso es la entrada y la experimentación plena de la vida eterna. Amén, hermano. Eso es lo que quiere decir el texto cuando dice, y finalmente la vida eterna. Lo que quiere decir es eso que ya se les prometió, eso que ya tienen por creer en el Hijo de Dios y por tener fe en Cristo Jesús, es lo que les está esperando al final. ¿Qué final? De esta vida. Porque aquí lo que termina, lo que tiene fin es esta vida. Pero al final, detrás del último, la última bocanada de aire o la última exhalación de oxígeno, nos espera la vida eterna. ¿Estamos seguros en eso? ¿Y quién es el dador de la vida eterna? Dios es el dador de la vida eterna. Quiere decir que al final de todo esto, ¿con quién nos vamos a encontrar? Con nuestro Creador. ¿Quién va a ser nuestro amigo y compañero eterno? ¿Quién va a ser nuestro proveedor eterno, nuestro sostenedor eterno? ¿Quién va a ser el objeto y el ministrador de amor eterno en nuestras vidas? Dios mismo. Dios mismo. Entonces el destino final de nosotros es Dios en Cristo Jesús. Amén, queridos hermanos. Entonces eso es para que lo sepas. Tienes vida eterna. ¿Qué puedes hacer ahora? Bueno, yo te doy dos consejos. Disfruta la vida eterna. Ya, es tuya. Falta por explayarse en su plenitud al final de nuestras vidas y al final de los tiempos de esta creación, pero ya es nuestra. Disfruta. Es como cuando vas a un lugar. Yo recuerdo cuando en las escuelas y eso nos llevaban a las playas, nos llevaban a alguna actividad recreativa, que íbamos cantando en la guagua, en los ómnibus, ¿verdad? Íbamos disfrutando. No habíamos llegado, pero el ambiente, la atmósfera en la guagua o en el bus era ya una atmósfera de expectativa, de disfrute por lo que estaba puesto delante de nosotros al final de ese viaje. Entonces disfruta aquí en la tierra de que tú vas a ir a la vida eterna, y tomando un poco esa ilustración de la guagua y de eso, que algo que los cubanos conocemos mucho, que nos transportábamos en guagua y cuando íbamos a alguna actividad recreativa íbamos cantando. Aprécialo también, aprecia la vida eterna en alabanza. Aprecia en alabanza ese conocimiento, eso que Dios quiere que tú sepas y que has sabido. De hecho, ya pienso a través de este mensaje, disfruta ese conocimiento en alabanza. Y no tiene que ser siempre alabanza musical, pero que haya en tu corazón un estado de alabanza, de gratitud, de gloria a Dios, que te escogió a ti, que me escogió a mí. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Por qué razón nosotros sí y otros no? ¿Qué había en especial en nosotros para haber recibido esta vida eterna? Absolutamente nada. Dice la Escritura, pero por cuanto Dios os amó, en amor habiéndonos predestinado. No podemos entender, y aquí en la tierra no nos alcanza el conocimiento para entender por qué Dios nos amó, pero tenemos el resultado, ¿verdad? Tenemos la realidad. Nos amó y punto. ¿Qué nos queda? Pues vivir en esa gratitud, vivir al calor, al entusiasmo de esa alabanza dentro de nosotros por la vida eterna que nos ha sido otorgada, que vino fundamentalmente en el regalo del conocimiento de Cristo Jesús. Ahí es donde, ese es el centro de todo, de reunir todas las cosas en Cristo, porque nosotros fuimos reunidos también en Cristo Jesús.
Dios nos salvó, pero nos salvó atrayéndonos hacia Cristo Jesús y despertando por su gracia y por su poder la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa es la verdad, que si crees en Cristo Jesús, tienes vida eterna. Entonces disfruta y aprecia en alabanza ese conocimiento y afirma tus pensamientos, queridos hermanos. ¿Qué quiero decir? Que comienza a cultivar los pensamientos de que tú estás seguro de que Dios te ama y te ama eternamente y de que tu destino final es eternidad y vida. Para cuando otras ideas vengan a meterse, tú puedas expulsarlas o como un trampolín sacarla para afuera de ti y decir, no, yo creo en Jesucristo y yo reclamo y establezco en lo más profundo de mi ser y en mis pensamientos que yo tengo vida eterna, que yo estoy seguro en la mano de Jesús y que estoy seguro en la mano de Dios y nadie me va a poder arrebatar de allí. Que Dios te bendiga, querido hermano, y que esto produzca en ti en este fin de semana un gozo, una alegría, un entusiasmo, porque tú estás puesto para vivir eternamente y tú estás puesto para ser amigo de Dios para siempre. Dios les bendiga, queridos hermanos, y nos vemos el 14 de junio a las 11 de la mañana en nuestra iglesia Buenas Nuevas.